A sus 25 años, Lucía jamás habría imaginado que, recién graduada de la prestigiosa Facultad de Veterinaria de la Universidad de Salamanca, dejaría atrás el bullicio de la ciudad para sumergirse en el silencio de una granja en un pequeño pueblo de la provincia de León. Pero ahí estaba ella, con sus nuevas botas de goma color carmesí, un poco grandes y torpes, como ella misma en aquel entorno, intentando encajar en un mundo donde hasta el ganado parecía más acostumbrado a su presencia que las personas. El programa de salud animal que la había enviado a aquel lugar prometía ser un desafío, pero también una oportunidad para alejarse del agobio urbano. Y hasta el momento, no la había decepcionado. El camino de tierra que conducía a la granja principal estaba flanqueado por interminables campos de hierba verde esmeralda, atravesados por antiguas cercas de madera y salpicados de vacas que pastaban perezosamente. El aire olía a heno recién cortado, a estiércol y a una libertad que Lucía no había sentido desde niña, cuando visitaba a su abuela en el pueblo de Villafranca del Bierzo. Respiró hondo, sintiendo como sus pulmones se llenaban de pureza, un aliento desconocido para alguien acostumbrado a la polución de una ciudad como Salamanca. Su corazón, acostumbrado al ritmo frenético de la urbe, latía ahora más lento, con una cadencia que parecía sintonizar con aquel paisaje. El coche se detuvo frente a la casa principal y fue entonces cuando apareció don Marcelo, un hombre mayor que se presentó como el dueño de la finca. Era alto, robusto, con una sonrisa bondadosa y manos curtidas por los años de trabajo duro, que apretaron con firmeza la mano de Lucía. Su mirada, penetrante pero amable, parecía verla a través de sí misma y aprobar lo que encontraba. Llevaba una camisa de cuadros azul sencilla pero limpia, unos pantalones gastados y unas botas de cuero encerado que habían visto ya muchas cosechas. A su alrededor flotaba un aroma a humo y a algo cálido y hogareño, que le recordó a Lucía el olor de los bizcochos caseros de su abuela. Bienvenida, guapa. Así que eres nuestra nueva veterinaria, Lucía, dijo con un deje leonés que hizo que el ambiente se volviera más acogedor. Aquí nos hace mucha falta alguien que cuide del ganado, añadió con una sonrisa. Lucía asintió, ocultando su nerviosismo bajo una sonrisa. Vestía un vestido de algodón ligero, color marfil, con un delicado encaje en el dobladillo que terminaba justo por encima de las rodillas, dejando al descubierto sus piernas largas y esbeltas. Sus botas carmesí, un contraste atrevido en medio de aquella paleta de verdes y marrones, le daban un aire desafiante. Aunque un poco holgadas en los tobillos, le resultaban curiosamente confortables. En su muñeca tintineaba un fino brazalete con pequeños cascabeles de plata que emitían una melodía casi inaudible con cada movimiento. Su largo cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado en la nuca, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Sí, esa era Lucía. Haré todo lo posible para ayudar, respondió con determinación. Don Marcelo carraspeó y llamó a alguien desde la puerta. Oye, Sergio, ven aquí y conoce a la doctora. Y fue entonces cuando Lucía escuchó por primera vez ese nombre. Sergio apareció desde detrás de un viejo roble, montado en un brioso caballo tordo, cuya crin brillante relucía al sol. Vestía una chaqueta de cuero gastada pero resistente, unos vaqueros manchados de barro y una gorra vieja y desteñida que ocultaba parte de su rostro bronceado. Sin embargo, ni la gorra pudo disimular sus ojos claros, que se cruzaron con los de Lucía en cuanto desmontó, alto y musculoso. Sergio tenía esa seguridad natural que solo poseen los hombres acostumbrados a pasar más tiempo al aire libre que bajo techo. Parecía no caminar, sino deslizarse con una armonía casi mágica, como si fuera parte del paisaje. Esta es nuestra veterinaria, anunció orgulloso don Marcelo. Sergio se quitó la gorra y la apretó contra su pecho, mirándola de arriba a abajo con una intensidad que hizo que las mejillas de Lucía se sonrojaran. Sus botas negras, gastadas y cubiertas de polvo, contrastaban con las vibrantes botas rojas de ella, que ahora parecían aún más llamativas. Doctora Lucía, dijo con voz grave y ligeramente ronca, con un acento leonés que a Lucía le pareció extraño y familiar al mismo tiempo. Un placer. Ella le estrechó la mano, notando que sus dedos eran ásperos y cálidos, marcados por el trabajo duro. Él te mostrará todo, dijo don Marcelo dándole una palmada en la espalda a Sergio. Es el mejor domador de caballos que tenemos y se lleva bien con el ganado como nadie. Sergio lanzó una sonrisa ligera al viejo y volvió a fijar su mirada en Lucía. Entonces, vamos, doctora. Hay mucho que ver. El camino hasta el corral principal fue corto pero lleno de silenciosas observaciones. Sergio iba adelante, guiando su caballo lentamente, mientras Lucía trataba de no quedarse atrás. Sus botas carmesí chapoteaban en el barro,
pero ya se sentía un poco más segura. El sonido del brazalete tintineando la acompañaba, y ella se sorprendió al pensar que ese ruido, tan extraño allí, le daba un toque de desafío. ¿Vienes de la ciudad?, preguntó él sin volverse. Sí, de Salamanca, respondió ella ajustándose la correa del bolso de cuero que llevaba cruzado al hombro, donde guardaba sus herramientas. Nunca he estado allí, comentó con naturalidad. Prefiero esto, el campo. Aquí al menos se puede respirar. Allí debe ser todo ruido y gente apretada. Tienes razón, sonrió ella, pero a veces el ruido cansa menos que el silencio. Sergio la miró con interés. El silencio cansa, ¿eh? Depende de qué tipo de silencio, explicó ella, dudando un poco. Aquí es tranquilo. En la ciudad, el silencio puede ser opresivo porque la gente está demasiado ocupada para hablar. Él asintió, pensativo, eso es complicado. Mejor me quedo con las vacas. Solo necesitan comida, agua y atención, y un poco de cariño, añadió ella guiñándole un ojo. Sergio soltó una risa ronca y sincera, y Lucía sonrió también. Su risa era tan profunda y auténtica como él mismo, y ella sintió un hormigueo agradable en el vientre. Al llegar al corral, donde varias vacas pastaban tranquilamente, Sergio ató al caballo a la cerca y empezó a contarle sobre los animales, sus rutinas y los problemas habituales. Lucía escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada detalle. Le gustaba su voz, su forma de hablar, y a veces se sorprendía admirándolo en silencio. De él emanaba un olor a tierra, a caballos y a una fuerza masculina inexplicablemente atractiva. Sus botas rojas, que al principio le parecían fuera de lugar, ahora se sentían casi como una extensión de aquel mundo. En resumen, concluyó cruzando los brazos y mirándola fijo, necesito que estés en el corral 3 veces al día. Eso debería solucionar la mayoría de los problemas. Lucía parpadeó sorprendida. ¿3 veces al día? ¿En serio?, murmuró, sintiendo que su rostro se encendía de nuevo. Parecía que él se refería a algo más que a la rutina laboral, pero claro, hablaba de trabajo, no de citas románticas. Claro, mañana, tarde y noche. Como si no se va a cuidar bien al ganado, ella tragó saliva, dándose cuenta de que había malinterpretado la intención. Sintió una mezcla de decepción y alivio. Entendido, respondió intentando ocultar su rubor. Tomó nota. Sergio inclinó la cabeza, examinándola con sus ojos penetrantes. Te has puesto colorada. ¿Estás bien? Sí, solo calor, mintió ella agitando la mano. Él volvió a reír y a ella le dio ganas de desaparecer bajo tierra. Los días siguientes pasaron tranquilos pero intensos. Lucía se fue adaptando a la rutina del corral, dividiendo su tiempo entre revisiones, rellenar fichas médicas y, para su sorpresa, aprender lo básico sobre el manejo del ganado. Sergio siempre estaba cerca, ya fuera vigilándola o, al menos, coqueteando sin darse cuenta. Eso era lo que a ella le gustaba pensar. Esa vaca cojera, dijo un día señalando a un animal que pastaba apartado, parece que tiene un problema en la pata. Déjamelo a mí, respondió ella sacando su maletín de herramientas. Él observaba cada movimiento con atención, y se sentó junto a ella, muy cerca. Ella sintió el calor de su cuerpo, y un leve olor a sudor y tierra. Extraño pero cautivador. Sus botas rojas destacaban frente a sus negras y gastadas. Entonces, doctora Lucía, comenzó con voz baja y divertida, ¿prefiere estas revisiones al aire libre o en el establo con el ganado? Ella se sonrojó. Bueno, a veces hay que salir al corral, ¿no? No sé qué haría sin esas visitas, bromeó. Él soltó una carcajada que resonó en el campo abierto. Sois divertida. Me gusta eso. Sus manos temblaban ligeramente mientras le ponía una venda a la vaca. ¿Te gusta?, preguntó ella. Perfecto, porque soy comediante en mis ratos libres. Y en horario laboral, veterinaria, respondió con tono despreocupado. Sergio se reclinó cruzando las manos sobre las rodillas. Deberías venir a dar una vuelta conmigo algún día. Te mostraré el resto de la finca. Lucía lo miró sorprendida. ¿Dar una vuelta? En caballo, claro. ¿Cómo si no? Sonrió con esa media sonrisa que iluminaba todo el corral. Nunca he montado, confesó ella, con una mezcla de vergüenza y emoción. Entonces es hora de aprender, dijo él. Al día siguiente, Sergio apareció en la puerta montando a su caballo blanco llamado Alba. Alba era elegante y tranquila, con una melena larga y sedosa que caía sobre su cuello. Lucía salió al porche vestida con un vestido ligero de lino verde primavera que acentuaba cada curva de su figura.
La espalda tenía un escote profundo pero elegante, cubierto con una bufanda fina. Los primeros rayos del alba se colaban tímidamente entre las cortinas de encaje de la pequeña habitación que Lucía había convertido en su santuario. La luz dorada acariciaba la piel de sus brazos mientras ella, todavía envuelta en la sábana, escuchaba el susurro lejano de las vacas pastando. Pero ese sonido, que antes le resultaba reconfortante, ahora le parecía un eco vacío, un recordatorio constante de la ausencia de Sergio. Aquel día, el pueblo de San Martín del Camino parecía estar envuelto en un silencio inusual, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante la tormenta que se avecinaba. Lucía se levantó con pasos lentos, sus botas rojas descansaban al pie de la cama, manchadas de barro y lágrimas, símbolos mudos de una lucha interna que apenas comenzaba. Se vistió con cuidado, optando por un vestido azul celeste de lino, fresco y sencillo, que contrastaba con la intensidad de sus botas. El vestido, ligeramente entallado en la cintura y con un escote discreto en forma de corazón, dejaba entrever la suavidad de su piel y la delicadeza de sus hombros. En su muñeca, el brazalete con cascabeles tintineaba suavemente, como un pequeño himno a la esperanza que se negaba a morir. Al salir, el aire fresco de la mañana la envolvió, impregnado de los aromas terrosos y dulces del campo. Caminó hacia el corral, donde los trabajadores ya comenzaban su rutina diaria. Algunos la miraban con simpatía, otros con curiosidad, pero todos notaban en ella una nueva determinación que antes no había. Don Marcelo apareció en el umbral de la casa con su acostumbrada sonrisa, aunque esta vez sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y resignación. «Buenos días, Lucía», saludó con voz grave. «Hoy será un día importante», ella asintió, sin saber exactamente qué esperar. Mientras se dirigía al corral, vio a Sergio al final del camino, apoyado contra la cerca, con la mirada perdida en el horizonte. Sus botas negras estaban cubiertas de polvo y sus manos agarraban con fuerza la gorra vieja. Al verla, levantó la cabeza y esbozó una sonrisa triste, que apenas logró ocultar el peso que cargaba sobre sus hombros. «Hola», dijo ella, intentando sonar firme. «Lucía», respondió él, acercándose despacio. «He estado pensando mucho». Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse entre ellos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella, con la voz temblorosa. Él suspiró profundamente. «Tengo que irme. No puedo quedarme y ver cómo todo lo que conozco desaparece, pero, ¿y la finca? ¿Y los animales?». Don Marcelo quiere vender. No hay vuelta atrás. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero esta vez no era solo tristeza, sino una chispa de rabia que comenzó a arder en su interior. «Entonces, tendremos que luchar, Sergio. No podemos dejar que esa gente destruya esto». Él la miró con admiración y una sombra de esperanza iluminó su rostro. «¿Estás hablando en serio?». Ella asintió con firmeza. «Más que nunca. No solo por la finca, sino por todo lo que hemos construido aquí». Un murmullo detrás de ellos anunció la llegada de don Marcelo y Claudio, el hombre de traje caro que había traído consigo el viento del cambio. «Buenos días a ambos», saludó don Marcelo, con una expresión seria. «He llamado a una reunión con los vecinos esta misma tarde. Es hora de decidir el futuro de la finca». Claudio, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, añadió: «Estoy seguro de que encontraremos una solución que beneficie a todos». Lucía sintió como sus botas rojas parecían encenderse bajo la tensión del momento, como una llama que se negaba a apagarse. El día transcurrió entre preparativos y conversaciones en voz baja. Lucía aprovechó para recorrer los campos, hablando con los vecinos, escuchando sus preocupaciones y compartiendo su visión. Se dio cuenta de que no estaba sola. Muchos compartían su amor por la tierra y el deseo de protegerla. Por la tarde, en la plaza del pueblo, un grupo se reunió para la asamblea convocada por don Marcelo. La tensión era palpable. Los rostros curtidos por el sol y la vida en el campo reflejaban la incertidumbre y el miedo al cambio. Lucía tomó la palabra con voz clara y apasionada. «Esta tierra es más que un negocio. Es nuestro hogar, nuestra historia y nuestro futuro. No podemos permitir que la conviertan en otra urbanización más, sin alma ni raíces». Un silencio expectante siguió a sus palabras. Claudio intentó intervenir, pero fue interrumpido por un anciano con una voz temblorosa pero firme. «Lucía tiene razón. Somos más que simples números para ellos. Si perdemos esto, perdemos nuestra identidad». La multitud comenzó a murmurar, y poco a poco, la energía cambió, transformándose en un clamor de resistencia. Después de horas de debate, don Marcelo levantó la mano para pedir silencio. «Vamos a estudiar todas las opciones.
No tomaremos ninguna decisión apresurada. La reunión terminó con un aire de esperanza renovada, pero también con la certeza de que la batalla apenas comenzaba. De regreso en la granja, Lucía se sentó en el porche, mirando las estrellas que empezaban a brillar en el cielo oscuro. El tintinear de su brazalete resonaba como un eco de promesas y desafíos. De repente, un susurro llegó desde la oscuridad, un secreto que parecía ocultarse en la noche. Lucía, hay cosas que ni siquiera don Marcelo quiere que sepas. La voz era apenas un murmullo, pero lo suficientemente clara para helarle la sangre. Ella giró la cabeza, buscando el origen, pero no vio a nadie. El misterio se cernía sobre ella como una sombra, prometiendo que lo peor aún estaba por venir. El silencio de la noche en San Martín del Camino se volvió pesado, casi opresivo, mientras Lucía permanecía inmóvil en el porche, con el brazalete de cascabeles vibrando suavemente en su muñeca. Aquellas palabras susurradas en la oscuridad no solo le helaron la sangre, sino que también encendieron una chispa de inquietud en su interior. ¿Qué secretos ocultaba don Marcelo? ¿Y quién había sido el misterioso mensajero? La luna llena iluminaba el camino de tierra que conducía a la granja, proyectando sombras alargadas que parecían susurrarle advertencias. Lucía se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y decidió que no podía dejar que la incertidumbre la paralizara. Tenía que descubrir la verdad, por ella, por la finca y por Sergio. Al día siguiente, bajo un cielo plomizo, la joven veterinaria se dirigió a la casa principal con paso decidido. Encontró a don Marcelo sentado en su sillón de mimbre, con la mirada perdida en la chimenea apagada. Su rostro, siempre tan firme y sereno, estaba ahora marcado por la preocupación. Don Marcelo, empezó Lucía con voz suave, anoche escuché algo, alguien me dijo que hay cosas que usted no quiere que sepa. Es cierto, el hombre suspiró profundamente y la invitó a sentarse. Lucía, esta finca es más que tierra y ganado, comenzó con tono grave. Hay una historia detrás que pocos conocen. Una historia que podría cambiarlo todo. Ella frunció el ceño, intrigada y preocupada a la vez. ¿De qué habla? Don Marcelo tomó un respiro y bajó la voz. Hace años, esta tierra fue objeto de un litigio. Un antiguo dueño, un hombre con mucho poder y pocos escrúpulos, dejó deudas que aún pesan sobre la finca. Si vendemos, esos problemas legales podrían salir a la luz y complicar la operación. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quiere decir que la venta no es tan sencilla como parece, exactamente. Y por eso Claudio está tan interesado en cerrar el trato rápido, sin que nadie investigue demasiado. Ella asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Don Marcelo la miró con una mezcla de esperanza y cansancio. Necesito que me ayudes a encontrar documentos que puedan protegernos. Hay papeles escondidos en la vieja oficina del granero, pero no puedo ir solo. Es peligroso. Lucía sintió una mezcla de miedo y adrenalina. Cuenta conmigo. Salieron juntos hacia el granero, donde la luz del día apenas penetraba entre las tablas gastadas. El polvo flotaba en el aire y el olor a madera húmeda llenaba el espacio. Buscaron durante horas entre cajas viejas, archivos y herramientas oxidadas. Finalmente, encontraron un maletín de cuero desgastado con documentos amarillentos y sellos antiguos. Entre ellos, una serie de escrituras y contratos que podrían demostrar la propiedad legítima de don Marcelo y anular las deudas pendientes. Mientras revisaban los papeles, un ruido súbito los sobresaltó. Una figura apareció en la puerta, envuelta en una chaqueta oscura y con el rostro medio cubierto por una gorra. No deberían estar aquí, advirtió con voz áspera. Este asunto no les concierne. Don Marcelo se puso de pie, firme. ¿Quién es usted? La figura soltó una risa seca. Soy alguien que se asegura de que los planes sigan según lo previsto. Y ustedes están estorbando. Lucía sintió como su mano se apretaba alrededor del brazalete, buscando fuerza. No nos intimidarán, respondió con valentía. La sombra retrocedió, pero dejó una advertencia en el aire. Esto apenas comienza. Doctora, al salir del granero, con los documentos bajo el brazo, Lucía y don Marcelo sabían que habían abierto una caja de Pandora. La lucha por salvar la finca no solo sería contra una empresa constructora, sino contra fuerzas ocultas que no se detendrían ante nada. Esa noche, mientras el viento agitaba las ramas de los sauces junto al estanque, Lucía sentó en el porche, mirando las estrellas con una mezcla de miedo y determinación. El tintinear de los cascabeles era ahora un recordatorio constante de que, aunque el camino fuera incierto y peligroso, ella no estaba sola, y en la penumbra, una figura observaba desde la distancia,
con una sonrisa enigmática y ojos que brillaban con una intención oscura. El misterio de San Martín del Camino apenas comenzaba a desplegar sus secretos. La mañana siguiente amaneció con una niebla espesa que cubría los campos de San Martín del Camino, como si la propia naturaleza quisiera envolver en misterio el destino que aguardaba a Lucía y a la finca. La joven veterinaria, con sus inseparables botas rojas que ahora parecían mezclarse con el barro y el rocío, caminaba con paso firme hacia el corral, su mente aún revuelta por los sucesos nocturnos. Mientras avanzaba, los ecos de las conversaciones en el pueblo le llegaban con un susurro. Los vecinos comentaban la presencia inquietante de extraños merodeando por los caminos, rumores de amenazas veladas y pactos oscuros que podrían poner en jaque la tranquilidad de la comunidad. Al llegar al establo, encontró a Sergio esperándola, con el ceño fruncido y las manos manchadas de tierra. Su chaqueta gastada parecía aún más raída, como si cargara con el peso del mundo. Sin embargo, al verla, una luz de alivio cruzó su mirada. Lucía, dijo, acercándose, he oído lo que pasó anoche. No estás sola en esto, ella asintió, sintiendo como la fuerza que emanaba de él se mezclaba con la suya, creando una alianza silenciosa pero poderosa. Necesitamos unir a todos los que queremos proteger esta tierra, respondió. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Ambos sabían que el tiempo jugaba en su contra, que cada día que pasaba acercaba la sombra de la venta y la destrucción. Decidieron entonces convocar una reunión clandestina en el antiguo molino, un lugar apartado y conocido solo por los más viejos del pueblo. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, comenzaron a trazar un plan para enfrentar la amenaza que se cernía sobre ellos. Lucía, con su vestido de algodón blanco ligeramente desgastado por el trabajo en la granja, pero aún con un toque de elegancia natural, y sus botas que resonaban con cada paso decidido, se convirtió en la voz de la resistencia. Su brazalete tintineaba como un metrónomo de esperanza mientras exponía las evidencias encontradas y proponía estrategias. Sergio, con su presencia imponente y su tono grave, ofrecía su experiencia en el campo y el conocimiento de la finca, ganándose el respeto y la confianza de todos. La reunión fue tensa, pero al final, la determinación colectiva iluminó el ánimo de los presentes. Sabían que la batalla sería dura, pero también que juntos podrían salvar su hogar. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, una sombra acechaba en los rincones del molino, una figura que tomaba nota de cada palabra, cada gesto, y que planeaba su siguiente movimiento con una frialdad escalofriante. Al cerrar la puerta tras la última despedida, Lucía sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo el eco de sus propios pasos y el suave tintinear del brazalete que parecía advertirle que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa misma noche, mientras la luna llena bañaba la granja con su luz plateada, una ventana se abrió lentamente en la casa principal. Una mano enguantada deslizó un sobresellado, dejándolo caer en el umbral antes de desaparecer en las sombras. Lucía lo encontró al amanecer, lo abrió con manos temblorosas y leyó una nota breve pero amenazante. Dejen la finca o enfrentarán las consecuencias. Un escalofrío recorrió su espalda, pero también una llama de desafío. Sabía que la lucha apenas comenzaba y que, para proteger lo que amaba, tendría que enfrentarse a fuerzas mucho más oscuras y poderosas de lo que jamás había imaginado. Mientras apretaba el sobre en su mano, sus botas rojas parecían arder con la promesa de no rendirse jamás, y en la distancia, un lobo aulló, como un presagio que anunciaba la tormenta que se avecinaba. El aire fresco de la madrugada envolvía la finca cuando Lucía, con su vestido de lino color lavanda que bailaba suavemente con la brisa, salió al patio. Sus botas rojas, ya gastadas y cubiertas de polvo, resonaban con firmeza sobre el empedrado. En su muñeca, el brazalete de cascabeles tintineaba con cada paso, como un pequeño himno de resistencia. Desde la distancia, el canto de un gallo anunciaba el inicio de un nuevo día, pero para Lucía, aquel amanecer traía consigo una mezcla de incertidumbre y determinación. El sobre amenazante aún reposaba sobre la mesa, sus palabras grabadas en su mente. Dejen la finca o enfrentarán las consecuencias. Mientras recorría el corral, encontró a Sergio, quien ya estaba trabajando con los caballos. Vestía una camisa de franela verde remangada, mostrando sus antebrazos fuertes y bronceados, y sus vaqueros manchados de barro. Al verla, una sonrisa fugaz iluminó su rostro cansado. ¿Has dormido?, preguntó él, con voz grave y llena de preocupación. Más o menos, respondió ella, apretando el sobre en su mano. Tenemos que prepararnos. Esto no va a ser fácil. Sergio asintió, su mirada fija en el horizonte donde los primeros rayos del sol comenzaban a dorar el paisaje.
he estado hablando con algunos vecinos. No todos están convencidos, pero hay quienes están dispuestos a luchar. Entonces no estamos solos, susurró Lucía, sintiendo como la esperanza crecía dentro de ella. Los días que siguieron fueron una mezcla de trabajo arduo y reuniones secretas. Lucía se convirtió en un faro para la comunidad. Su voz firme y clara guiaba a los agricultores y ganaderos que amaban aquella tierra tanto como ella. Sus vestidos, aunque siempre prácticos para la labor diaria, empezaban a mostrar detalles más cuidados, un escote sutil, un encaje delicado en las mangas, que acentuaban su feminidad sin perder la esencia de su fortaleza. Las botas rojas, manchadas y gastadas, se habían transformado en un símbolo de su rebeldía y compromiso. Las noches, sin embargo, eran un desafío distinto. La amenaza anónima pesaba sobre sus hombros, y cada crujido en la oscuridad hacía que su corazón latiera con fuerza. A veces, Sergio se quedaba a su lado hasta que el sueño la vencía, sus manos fuertes protegiéndola, su presencia un refugio en medio de la tormenta. Una tarde, mientras revisaban el estado de los terneros, Lucía notó algo extraño en uno de los cercados. Al acercarse, descubrió que alguien había abierto una de las compuertas y dejado la entrada sin cerrar. Su pulso se aceleró. ¿Crees que están intentando sabotearnos?, preguntó, mirando a Sergio con preocupación. Él frunció el ceño. No lo dudo. Pero no nos detendrán. Esa misma noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, Lucía y Sergio se encontraron en el porche. Ella vestía un camisón ligero de algodón color crema, que dejaba entrever la silueta de su cuerpo bajo la tenue luz. Las botas rojas descansaban junto a la puerta, esperando un nuevo día de batalla. Él la tomó de la mano, sus dedos ásperos contrastando con la suavidad de su piel. No importa lo que venga, dijo él con voz profunda. Lucharemos juntos. Ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido firme y constante que le daba fuerza. Siempre juntos, susurró, pero en las sombras, un par de ojos observaban desde la oscuridad, calculando cada movimiento, esperando el momento perfecto para actuar. El destino de la finca, de sus vidas, y del amor que nacía entre Lucía y Sergio pendía de un hilo, y la noche guardaba un secreto que podría cambiarlo todo.